Bienvenidos a la asignatura Hermenéutica Estética de la Música en su segunda clase. El tema de esta clase número 2 se concentra en la escucha repetida para la comprensión musical. Y el objetivo que tenemos al final de esta clase es relacionar la audición con los sentimientos, con el sentido estético y con la formación musical del oyente. Paul Klee, un pintor, habla de música y dice que una melodía es sacar un sonido de paseo. Sacar un sonido de paseo es abandonar necesariamente toda expectativa preconcebida y disfrutar de la nueva escucha, distinta ante todo lo anteriormente conocido. ¿Cuál es la clave? Que la escucha repetida de las buenas obras ayuda a su interpretación y comprensión histórico-formal. Vamos nosotros en esta clase número 2 a aproximarnos a cómo escuchar la música de Aaron Copland. ¿Por qué? Porque toda la obra de Copland es hermenéutica estética de la música. El libro de Aaron Copland es una obra escrita como resultado de un ciclo muy similar al nuestro, de 15 conferencias, el de Copland, que dio en la Universidad de Nueva York entre 1936 y 1937. Primero la publicó en inglés y luego en castellano en el Fondo de Cultura Económica alrededor de unos 20 años después, es decir, en 1955. Es la primera edición. Nosotros manejamos una edición, mejor dicho, una reimpresión que sobrepasa la decena. En la introducción, William Schuman asegura que el objetivo del libro es acercar al oyente lejano a escuchar la música de una manera consciente, a través del aprendizaje, a través de la experiencia, y la idea sobre la que se basa Copland es que cuanto más se conozca sobre la música, más grande será el goce de escucharla. El interés, entonces, viene generado por tratar la audición desde un punto de vista subjetivo y relacionado directamente con otros aspectos del ser humano, como los sentimientos, el sentido estético, así como la formación musical del propio oyente. En el primer capítulo del libro de Copland, en los preliminares, plantea dos preguntas de partida sobre cualquier oyente. La primera pregunta: ¿oye usted todo lo que está pasando? Y la segunda pregunta que nos hace Copland: ¿es sensible a él? La respuesta a ambas preguntas viene condicionada por un mínimo exigible, que es la capacidad del oyente de reconocer una melodía incluso después de oír otras diferentes, relacionando lo escuchado con lo que se ha oído. Esto es importante, relacionando lo escuchado con lo que se ha oído previamente y con lo que se oirá inmediatamente después. Copland hace una analogía con la literatura, en la que la melodía se identifica con el argumento de la obra, pero cuyo punto de intersección en la que se separan es el hecho de la temporalidad. La música es un arte que existe en el tiempo, es decir, sus elementos son efímeros y solo perduran unos segundos en la escucha, para luego desaparecer. Por ello, la memoria auditiva es la única capaz de mostrar en toda su dimensión el significado de la obra musical.
reconociendo aquellos elementos que la definen en su conjunto y desarrollando la sensibilidad musical del oyente. Por eso Copland entra a un segundo capítulo sobre cómo escuchamos en su análisis del proceso auditivo, que es un análisis hermenéutico de interpretación en base, como lo hemos notado ya, de preguntas. Copland distingue tres planos en la escucha musical. El primer plano es el plano sensual, únicamente dedicado al disfrute de la música. No requiere un gran esfuerzo, ya que se produce de una manera inconsciente y sensorial, pasando esta a un plano completamente secundario. Desde el punto de vista de Copland, el abuso de este tipo de escucha aleja al oyente de la música, necesitando más que una actitud contemplativa, una actitud más consciente. El segundo plano es el expresivo, el más discutido, puesto que habrá tantas interpretaciones del significado de una obra como oyentes participen de su escucha. Para Copland, siempre hay un significado más allá de las notas, que es el verdadero significado de la pieza, lo que está más allá de las notas. No obstante, es tremendamente complicado precisar lo que quiere decir una pieza y no tiene por qué expresarse en palabras. Copland, en su método hermenéutico, hace otra pregunta. ¿Qué quiere decir algo la música? ¿Quiere decir algo la música? Mi respuesta a eso será, sí, algo quiere decir la música. Y otra pregunta nos hace Copland. ¿Se puede expresar con palabras lo que dice la música? Nuestra respuesta a eso será no. Copland dice, en eso radica la dificultad. Hay un tercer plano, puramente musical. El objeto central al hablar del plano musical es la hermenéutica de la función, la interpretación de la función. Porque la función de este plano musical es ser capaz de percibir la música a través de la identificación de los elementos más esenciales que la conforman, que son cuatro: el ritmo, la melodía, la armonía y el timbre, organizados mediante texturas en una estructura musical que articulan formas binarias, formas ternarias, fugadas, sonata, libres. Para Copland, entonces, el equilibrio sería que los planos sensual y expresivo coincidieran con el plano puramente musical, en esa perfecta escucha musical. Pero será el oyente, en todo caso, quien decida el grado de conciencia que utiliza según la preparación previa a la escucha de la obra musical, lo que, a su vez, determinará el grado de disfrute y el significado y afección por ella. En un tercer elemento conductor de su obra, Copland nos habla hermenéuticamente también, es decir, interpretativamente, del proceso creador en la música.
Copland distingue 4 clases de compositores. El compositor de inspiración espontánea, que es el más común. La música brota de ellos. Suelen trabajar las formas pequeñas las trabajan, por lo que su producción musical es abundante. Como ejemplos toma a Franz Schubert y a Hugo Wolf. Hay un segundo tipo de compositor, que es el compositor constructivo, que está personalizado en la figura de Beethoven y en el que se encuadran la mayoría de los compositores. Parte de una idea musical que desarrolla hasta su perfección. Trabaja de manera continuada y laboriosa y colecciona temas musicales. Otro compositor es el compositor tradicional, que parte de un patrón más que de un tema. Esto es básico. El compositor tradicional parte de un patrón más que de un tema. Ese patrón lo domina y lleva a su máximo apogeo dentro de la corriente estética de su tiempo. Aquí cita a Palestrina y a Johann Sebastian Bach. Y un cuarto tipo de compositor es el explorador, que es completamente opuesto al compositor tradicional. El compositor explorador tiene una actitud de exploración, de experimentación hacia nuevas sonoridades. Le gusta experimentar armonías. Le gusta experimentar principios formales y aporta nuevas soluciones musicales. De este tipo hay compositores de todas las épocas y de todos los estilos. Por ejemplo, Gesualdo, Mussorgsky, Berlioz, Debussy y Varese. Pero, centrándonos en la figura del teórico compositor, una vez trabajados, ampliados, recortados los distintos temas, también sus enlaces y el desarrollo completo de la idea inicial, la tarea más difícil es la de dar continuidad y fluidez a la pieza en sí. Hacer coherente la gran línea y que quede perfectamente dibujada desde su principio hasta su fin. La cuarta idea reguladora, nuclear, de Copland consiste en los 4 elementos de la música. El ritmo, sin duda, es el elemento de expresión más antiguo que se conoce, existente por sí mismo al margen de la escritura. En su evolución encontró una mayor uniformidad, derivando en 2 grandes grupos, según la acentuación de sus elementos. Esta clasificación llegó a paralizar el desarrollo histórico del ritmo, derivando a una profundización del aspecto armónico, y notamos que Copland dice algo esencial, que la diferenciación entre unidad métrica, que es la acentuación del ritmo, y el ritmo fue el detonante para la continuación de su desarrollo, acogiendo la utilización de compases compuestos. A partir de este momento, la evolución rítmica llegó a tal complejidad que se hizo necesario escribir distintos tipos de métrica por compás. El nuevo concepto de la polirritmia, es decir, de los muchos ritmos en el que se combinaban 2 o más ritmos independientes, amplió sobremanera las posibilidades rítmicas, y en esto están Stravinsky, Bela Bartók, Milhaud. En este momento,
Podríamos decir que para Copland tiene especial importancia ese conjunto de estilos posteriores como el jazz, el swing, etc. Ya hemos visto del ritmo. Pasemos pues a la melodía. Es el segundo elemento en importancia después del ritmo. La melodía está asociada a la emoción intelectual. Sin embargo, es complicado concretar el valor de una buena melodía con respecto a una mala melodía. El compositor hace una selección intuitiva de las ideas musicales casi de forma espontánea. Para conocer, entonces, los principios de la construcción de una buena melodía, es necesario hacer un análisis hermenéutico, estético, histórico formal de las buenas melodías ya conocidas. Veamos pues algunas de las características que Copland extrae. Debe tener proporciones satisfactorias. En general debe ser larga y fluida, con altibajos, con un momento culminante y con un buen fin. Segundo, buscará una relación interválica atractiva, evitando la repetición innecesaria. Tercero, desarrollo de un ritmo fluido coherente. Cuarto, búsqueda de una respuesta emocional del oyente como premisa fundamental. Por tanto, al margen de la calidad de la melodía, es vital para el oyente identificar la melodía de la pieza y entender su función dentro de la composición aderezada con material secundario, que no debe hacer flaquear el recuerdo de esa melodía. Serán pues la experiencia y la escucha de muchas melodías las que nos harán más o menos capaces de interpretar para diferenciar una bella melodía. Entremos a la armonía. La armonía es el elemento más artificioso y consiste en el estudio de los acordes y en el estudio de sus relaciones mutuas. La armonía es más tardía que el ritmo y que la melodía. No la conocemos antes del siglo IX. Comenzó con una serie de cuartas y quintas por encima o por debajo de una melodía, discanto. Más tarde se introdujeron las terceras y sextas, fox-bourdon, y que constituirían la base de todos los desarrollos armónicos posteriores. La armonía siempre ha estado en constante evolución y cada época ha tenido sus exploradores. Monteverdi y Gesualdo en el siglo XVII. Luego vendrán Mussorgsky, Wagner, y después de Wagner se establece una línea de demarcación en la que no se trataba de ampliar un viejo sistema, no se trataba de ampliar un viejo sistema, sino que lo que se buscaba era crear algo completamente nuevo. Allí están presentes Debussy, Schönberg y Stravinsky, ese tríodo que es inolvidable, Debussy, Schönberg y Stravinsky, para entrar al timbre. El timbre es la cualidad del sonido producido por un agente sonoro. Es lo que nosotros lo conocemos usualmente como timbre. Aquella cualidad del sonido producido por un agente sonoro. Pero, según Copland, el timbre en música es análogo al color en pintura. Otra vez, esa maravillosa relación entre música y pintura. Que el timbre en música es análogo al color en pintura, pues se le debía ocurrir a Aaron Copland. Esto es una facultad innata, que hay que entrenar tanto el músico como el compositor y el oyente, de modo que podamos reconocer
con el oído las diferencias cualitativas de los sonidos. Hay pues dos objetivos principales que el oyente debe exigirse al respecto. El primer objetivo es aguzar su conciencia de los distintos instrumentos y de sus características sonoras. Y el segundo objetivo, comprender los propósitos expresivos del compositor en esa combinación tímbrica instrumental de la pieza. El compositor debe tener claro el color del tema elegido, ya que dependiendo de ello tendrá un significado expresivo distinto, así como entender las limitaciones de los propios instrumentos y sus dificultades de ejecución, conjugándolo todo con su propia creatividad. Así pues, Copland divide los timbres en dos grandes grupos. Timbres simples, generalmente son los instrumentos de la orquesta sinfónica, y allí tenemos a las cuerdas, con el violín, la viola, el violonchelo, el contrabajo, las maderas, con la flauta, el oboe, el clarinete, el fagot y los derivados de ellos, los metales, el corno, la trompa, trompeta, trombón, tuba, y la percusión. Aquí Copland dice que hay una gran variedad de instrumentos de afinación no definida, a excepción, eso sí, de los timbales. Se utilizan para intensificar los efectos rítmicos, para realzar la dinámica del clímax, para añadir color a los demás instrumentos. También hay timbres mixtos. Se trata de combinaciones instrumentales que el uso constante hizo familiares. Se citan las formaciones más comunes: el trío con piano, que es violín, violonchelo y piano; el quinteto de viento, que está compuesto por la flauta, el oboe, el clarinete, el fagot y el corno; y el cuarteto de cuerdas, por último, la orquesta sinfónica. Entramos, pues, a la quinta idea reguladora que Copland nos plantea, que es la textura musical. En la escucha musical pueden distinguirse tres clases distintas de texturas. Primera textura: música monofónica. La más simple. Es una simple línea melódica sin acompañamiento. Tenemos esto en la música india, de la India, por supuesto, que se la dice música hindú. Lo hindú es la religión, pero bueno, algo se entiende, pero es la música india. La música china también es monofónica, y el canto gregoriano entre nosotros los occidentales. Actualmente, es frecuente encontrar pasajes de música monofónica en el transcurso de una obra, incluso en la música instrumental a solo, por ejemplo, con la flauta, con el violonchelo, etc. Pasamos a ver la música homofónica, de uso constante. Tiene una línea melódica principal y un acompañamiento de acordes, que es el invento de los primeros compositores de ópera. Aquella línea melódica principal con el acompañamiento de acordes solía desarrollarse de manera contrapuntística. Cada voz del acorde se forma a partir de notas de la sucesión lógica de los mismos. En tercer lugar, la música polifónica, que tiene la estructura más compleja. Varias voces que se mueven independientes entre sí, hilvanando una armonía de forma vertical. La dificultad radica en ser capaz de escuchar las voces de manera individual, sin perder la idea global de la obra. En la polifonía más reciente, la independencia de las voces ha desembocado en un contrapunto, lineal o disonante, que recrea una armonía menos convencional.
Un ejemplo maravilloso es el de Das Leben de Paul Hindemith. Recordemos, precioso. Das Leben de Paul Hindemith. Es un precioso ejemplo. Porque entramos justamente con este ejemplo de Das Leben de Paul Hindemith a la sexta idea reguladora, que es la estructura musical. Se trata de la organización coherente del material utilizado por el artista. Sin embargo, ese carácter fluido y abstracto del material musical hace muy compleja la función estructural para el compositor. El análisis de la estructura formal de las obras maestras pone de relieve la poca similitud que guardan con respecto a las normas establecidas. Por lo que puede decirse que la forma de una pieza es el crecimiento gradual de algo vivo, que se irá desenvolviendo a partir de cualquier premisa escogida por el compositor. La forma de toda auténtica pieza es algo único y vendrá determinada por el contenido. La dificultad del compositor, entonces, estriba en encontrar un equilibrio entre la dependencia e independencia de las formas musicales históricas. El allegro de sonata, variación, pasacaglia, fuga, etc., ampliamente probadas y consolidadas, que parten como estímulo imaginativo para el compositor, pero que deben amoldarse a su vez a la justificación psicológica del material escogido por éste, haciendo pues un uso particular y un uso personal de ese molde formal. ¿Qué es lo imprescindible? La línea que unifique todo el conjunto y le aporte una dirección inevitable a la pieza, así como una sensación de satisfacción al oyente por la coherencia psicológica de las ideas musicales utilizadas. Vamos a hablar, pues, de las diferencias estructurales. Existen dos maneras de considerar la estructura musical. Este es el enfoque hermenéutico interpretativo de Copland, porque, en primer lugar, una primera diferencia estructural es que la forma en relación con la pieza considerada como un todo, es decir, con aquellos movimientos completos de una sinfonía, sonata o concierto, es una diferencia estructural. Y segunda diferencia estructural, o segunda manera de considerar la estructura musical, está en aquella forma en relación con las diferentes partes menores de la pieza. Todas juntas conforman un movimiento completo. ¿Cuáles son entonces esos principios estructurales? Para lograr la sensación de equilibrio formal, la música se basa en el principio de repetición, así como su contrario, la no repetición. Así dividimos 5 categorías: la repetición exacta, la repetición por secciones o simétrica, binaria, terciaria, rondó, disposición libre de las partes. Tercero, la repetición por variación, que es el basso ostinato, la pasacaglia, chacona, tema con variaciones. Cuarta, repetición por tratamiento fugado, la fuga, el concierto grosso, preludio coral, motetes y madrigales. Y la quinta repetición por desarrollo, la sonata, forma de primer tiempo. La séptima idea reguladora que nos propone Copland en su hermenéutica, en su interpretación, está concebida como las formas fundamentales. Esa es la séptima idea nuclear. ¿Cuáles son esas formas fundamentales? Primero, la forma por secciones. Hay una forma binaria, A, B,
muy utilizada en los siglos XVII y XVIII. Ambas partes están relacionadas entre sí y se equilibran mutuamente. La parte B suele ser un desarrollo de algunas frases de la parte A, hecho que tendrá su momento cumbre posteriormente. El fuerte carácter cadencial al final de cada parte las hace fácilmente reconocibles, por ejemplo, en las suites para clavicémbalo de Couperin. Recordemos que Couperin vivió entre el 1668 y el 1733, y de Scarlatti, que más o menos va por la misma época. Nace un poco después, en 1685, y fallece también después, en 1757, siglo XVIII. Ya hemos hablado de una forma, pasemos a otra, a la forma ternaria, que es ABA. ABA, yo recuerdo de esa manera. La parte B suele ser un trío y funciona de forma independiente a la parte A. Por lo general, 2 minuetos. La tercera parte, si era una repetición exacta de A, 2 se escribía y se indicaba da capo después de B. Ejemplo, minuetos de Haydn y minuetos de Mozart. Con Beethoven, esta forma evolucionó de un minueto a un scherzo. El carácter es más brusco y caprichoso, o melódicos también, por las partes contrastadas, sí, que funcionaban de forma más distante, pero unidas por aquellos elementos rítmicos o melódicos comunes. El rondó, recuerdo que siempre pronunciaba abacada, es A, B, A, C, A, D, A. Es decir, el tema principal es A y reaparece siempre después de cada digresión, después de B, C, D. Entonces, el tema principal A, después de cada digresión B, C, D, que aportan contraste y que aportan también equilibrio. Suele ser, generalmente, el último tiempo de sonata, ligero, animado, parecido a una canción. Su cualidad más destacada en su evolución es la sensación de fluidez musical. Como ustedes notan, esto es hermenéutica, es interpretación, y hay una forma libre por secciones. Cualquier combinación de distintas partes relacionadas con sentido musical es aquella forma libre por secciones. E ingresamos a la variación. Con el basso ostinato. Es una frase breve, en el acompañamiento o en la melodía, que se repite insistentemente en el bajo, mientras las voces superiores siguen su curso normal. Es un recurso muy utilizado a principios del siglo XX. Por ejemplo, en la Pastoral para piano, opus 46, número 5, de Sibelius. Y la Passacaglia, basada en el principio del basso ostinato, pero de una manera melódica, admitiendo un tratamiento variado. Su origen se remite a una danza lenta española. El bajo inicia la exposición del tema sin acompañamiento en estado puro y así lo repetirá en las primeras variaciones para su total asimilación por el oyente. Mientras la parte superior inicia suavemente el avance. Posteriormente, el bajo aparecerá variado para, finalmente, participar en la fuga final habitual. Por ejemplo, esto sucede en la Passacaglia en do menor para órgano de Johann Sebastian Bach. E ingresamos a la chaconda, muy similar con la Passacaglia, danza lenta, aunque con la diferencia de que el bajo se oye desde el principio con armonías acompañantes. Así,
El bajo no tiene la relevancia que la pasacalla, ya que el acompañamiento armónico también es objeto de variación. Por ejemplo, en Buxtehude. Para mí fue un descubrimiento Buxtehude. Maravilloso descubrimiento. Y en esta hermenéutica, en esta interpretación, ingresamos al tema con variaciones. La forma más importante, la forma más extraordinaria en lo referente a variaciones de un tema puede ser original del compositor o retomada de otras fuentes. Se trata de un tema sencillo y de carácter franco para su rápida identificación antes de escuchar sus variantes. En su evolución fue adquiriendo una mayor complejidad, pero logrando mantener la unidad formal. Hay 5 tipos de variación: armónica, rítmica, melódica, contrapuntística y una combinación de todas las anteriores. Entremos pues a la forma fugada. La fuga se trata de la imitación más o menos compleja de un fragmento melódico, el sujeto generalmente corto, que se irá repitiendo en las distintas voces conformando la exposición. Todo sujeto suele tener su contrasujeto, normalmente expuesto después del sujeto. Sigue una sección libre a modo de puente, el episodio, que alterna con enunciados del sujeto, variados estos en cada aparición. El grueso de la fuga tiene una gran complejidad modulatoria que concluye con la reaparición del sujeto inicial y la vuelta a la tonalidad principal. Por ejemplo, se me ocurre la clave bien temperado de Johann Sebastian Bach. Entremos pues al concierto grosso, originado a mediados del siglo XVII por la confrontación entre 2 grupos instrumentales, uno pequeño y variado en instrumentos, concertino, y otro grande, tutti. Suele tener 3 o 4 movimientos y posteriormente derivará en el concierto para solista y orquesta. Allí tenemos los conciertos de Brandeburgo de Johann Sebastian Bach. Y en el preludio coral se puede decir que es originado en las melodías corales de los tiempos de Luther, de Martin Luther, de Lutero. Allí, en ese tiempo, se originó el preludio coral. Los recursos más habituales en su tratamiento son melodía intacta y mayor complejidad armónica del acompañamiento, bordar adornos sobre el tema y, tercero, fuga sobre la melodía del coral. Mientras tanto, que los motetes y madrigales no son esta unidad o esta esfera no es considerada como una forma musical en sí, pero se destaca por su carácter contrapuntístico. Los motetes tienen letra sacra. Es decir, entendamos mejor lo que es letra sacra. No es la letra religiosa así nomás, no, sino que es la utilizada para el rito religioso. Tenemos a Jan Sibelius con la Sibeliana de 10 piezas para piano, y los madrigales, mientras tanto, tienen letras profanas. Por lo tanto, motetes tienen letras sacras, madrigales tienen letras profanas, y se cantan los madrigales sin acompañamiento. Ambos, motetes y madrigales, son formas vocales del Renacimiento y tienen maestros ejemplares. Palestrina, Orlando Di Lasso, Tomás Luis de Vitoria, Bird, Gibbons, etc. Entremos pues a la forma sonata.
Su actual vigencia reside en su lógica y en su adaptabilidad a la imaginación creadora de todo compositor. El uso del término sonata abarca varios tipos de piezas: sinfonías, cuarteto de cuerdas, concierto solista con orquesta, y en su análisis habrá que tener en cuenta, primero, la sonata como un todo. Es una obra de 3 o 4 movimientos contrastados en el tempo. Primero, allegro de sonata. Analizado, pues, este allegro de sonata es un muy buen ejemplo de interpretación de hermenéutica. Segundo, lento, el cual puede contener variaciones, un rondó o una forma tripartita. Tercero, minueto o scherzo, con forma A-B-A. Puede intercambiarse con el segundo movimiento. Cuarto, finale, forma de rondó extenso o de allegro de sonata. La sonata como forma, podemos nosotros decir que está referido al primer movimiento de una obra musical como allegro de sonata, reducible fácilmente en una fórmula tripartita. La fórmula tripartita consta de exposición de A, ABC, la A tónica, la B dominante, la C tónica, así como tiene la exposición. Esta fórmula tripartita también posee desarrollo, que es la B, ABC, sección libre que amplía el medio tonal y añade tonalidades extrañas. Mientras que el tercer elemento de la fórmula tripartita es la reexposición C, ABC. Todos los temas están en la tonalidad de la tónica. Hablemos, pues, en quinto lugar, de las formas libres. Son aquellas formas que no se amoldan a ningún patrón establecido, pero que guardan una coherencia significativa. Hay dos tipos de composición que ejemplifican estas formas. El preludio. Son escritos en su mayoría para piano y tienen un carácter muy diverso, desde el simple hasta los más complejos y virtuosísticos, que junto a las fantasías, elegía, impromptus, caprichos, etc., comprenden una amplia tipología. Bach es un maestro en este tipo de composiciones de preludio. Y Debussy reactivó el interés por el preludio en el siglo XX con sus 24 preludios para piano. Modificó los moldes estructurales de cada uno de ellos, lo que evidentemente complica su escucha para el oyente. Ingresamos ya a un tema precioso, el poema sinfónico, que surge en el siglo XIX y utiliza la música como medio para describir ideas extramusicales de la forma más exacta, bien de una manera imitativa, bien de una forma menos literal y más poética, pero con la música como elemento expresivo fundamental. Liszt es considerado su creador y solía añadir Liszt a su poema sinfónico una explicación previa impresa en la partitura. Hay una octava idea reguladora: la ópera y el drama musical. La ópera es un drama cantado, pero no de forma continuada. Se divide en piezas musicales dispuestas y contrastadas con regularidad. Su trama es sencilla e incluye algunas partes de recitativo, las cuales narran el argumento. En la ópera confluyen todos los medios musicales de expresión, como la orquesta sinfónica, la voz solista, el conjunto vocal y el coro, entre otras muchas. El carácter de la música de la ópera puede ser serio, ligero o
ambas cosas a la vez, así como contener música sinfónica o absoluta de carácter programático, además de ballet, de pantomima y de drama. La historia de la ópera se remonta al siglo XVII. Comienza en 1600 y el primer compositor de este género fue Claudio Monteverdi. Monteverdi, pues, que tuvo una vida desde 1567 y falleció en 1643. Sus óperas, las de Monteverdi, están compuestas en su mayor parte de recitativos, con algunos interludios orquestales, aunque su interés reside en el carácter y en la profundidad emotiva. Posteriormente, la ópera se desarrollaría entre combinaciones de recitativos y arias. En el siglo XVII, la gran figura sería Alessandro Scarlatti. Alessandro Scarlatti nace en 1660. Fallece en el siglo siguiente. Al finalizar el primer cuarto del siglo XVIII, en 1725. El modelo de Scarlatti resta importancia al argumento y centra más bien todo el interés en el cantante, en la parte vocal, lo que desembocó en una línea expresiva superficial llena de artificios virtuosísticos de lucimiento. Con Gluck, en cambio, que es del siglo XVIII, nace en 1714, fallece en 1787, llegaría la gran reforma racional de la ópera. Gluck es un gran hermeneuta de la música. La interpreta muy bien, pues él es quien puso la música al servicio del texto literario y de la idea dramática. Mozart, que más o menos anda por ese tiempo, en el siglo XVIII, Mozart, que nace en 1756 y fallece ya casi al finalizar el siglo XVIII, en 1791, aportó el finale operístico, en el que todos los personajes cantan al mismo tiempo cosas distintas y terminan con un gran y definitivo fortissimo. Pues ya llegamos al colega de Nietzsche, al filósofo y músico, con el músico y filósofo Richard Wagner, que nació en 1813 y falleció en 1883. Y al igual que Gluck, trató de racionalizar la ópera. El logos de la hermenéutica, la razón de la interpretación, pues es la que prima en Wagner. A la ópera Wagner la considera como una forma que aúna las artes, por lo que la llamó drama musical. El drama musical wagneriano se diferenciará de la ópera en dos aspectos: en los actos que lo componen, que están sostenidos por una música ininterrumpida, de unidad perfecta, y en la introducción de un fragmento o frase musical, el leitmotiv, relacionado con un personaje durante toda la representación, lo que aporta mayor cohesión a los elementos. Aunque el mayor logro musical fue el papel que dio a la orquesta, aplicó sus dotes de sinfonista al drama musical. Después de Wagner ya no se alcanzaron logros significativos hasta Mussorgsky, o Boris Godunov, y Debussy con Pelléas et Melisande, así como Alambert con Wozzeck y Darius Milhaud con Cristóbal Colón. La novena idea reguladora corresponde a la música contemporánea. Copland, en su libro, le brinda un pequeño capítulo a la música contemporánea y hace una reflexión hermenéutica interpretativa sobre la difícil adaptación, porque él dice es muy difícil que se adapte
la música moderna entre los oyentes. Insiste Copland en el acercamiento desde el conocimiento y desde la curiosidad. Dos elementos que nos vienen del mundo griego clásico, conocimiento y curiosidad, que se unen y forman la admiración. Así, para Copland, hay que tener en cuenta que la música contemporánea engloba, nosotros también hablamos de esferas, es decir, que son momentos completos de sentido, engloba clases distintas de experiencia musical, la música contemporánea, y tienen diferentes grados de complejidad. Es imprescindible, pues, poder diferenciar a los compositores, apreciando su objetivo expresivo, para lo cual es necesario abandonar toda expectativa preconcebida y disfrutar de esa nueva escucha, distinta a todo lo anteriormente conocido. El nuevo idioma musical lleva implícito un lado experimental y controversial que lo hace más interesante si cabe. El objetivo de esta música, lejos de ser al oyente ensimismado, busca reactivarlo y conmoverlo hasta casi la extenuación. Pero en todo caso, es el oyente quien decide romper la barrera de la no familiaridad, necesitando la participación activa de la expresión musical de su época. ¿Cuál es la clave? Que la escucha repetida de las obras es necesaria para su comprensión. Pasamos, pues, a la 10ª idea reguladora, nuclear, la música de películas. Se trata de una nueva forma de música dramática en conexión con la ópera, con el ballet, con la música incidental para el teatro. La importancia hermenéutica de las bandas sonoras de la música de películas es inimaginable, porque es una forma reciente de exploración, por lo que suscita más preguntas que respuestas. Y allí está justamente su carácter hermenéutico, suscitar más preguntas que respuestas, especialmente las relacionadas con la influencia de la acción dramática con respecto a la música. El grado de orientación auditiva es el que determinará el disfrute que permita la asimilación del acompañamiento musical como parte integral de la impresión combinada de la película. En la composición de música para cine debieran intervenir varios factores previos a la composición de la misma, porque además de considerar las funciones de la música con respecto a la obra cinematográfica, debe conocerse la película, de modo que pueda componerse una música más adecuada a las distintas acciones escénicas, excepto en los casos en que se requiera una interpretación musical de la pieza concreta dentro de la propia escena. El pianista, por ejemplo, es un caso. Determinar cuánta música es necesaria y el lugar en que se introducirá en una primera proyección de la película. Esto también es necesario tomar en cuenta. Así, la partitura musical consistirá en secuencias separadas que se ajustarán en tiempo a la escena concreta. ¿Cuáles son, pues, entonces, las funciones de la música en la pantalla? Primero, crear una atmósfera más conveniente de tiempo y lugar, escogiendo estilos musicales específicos para argumentos determinados. Segundo, subrayar refinamientos psicológicos, los pensamientos no expresados de un personaje o las repercusiones no vistas de una situación. La música, a través de sus elementos rítmicos, melódicos, armónicos, etc., puede incidir en la emoción del espectador. Tercero,
La música puede servir como fondo neutro, de manera que mantenga el interés de una escena, pero manteniéndose en segundo plano. Cuarto, dar un sentido de continuidad, buscando siempre, en segundo plano, dar coherencia y unidad al desarrollo de las escenas. Los sueños de Iván, por ejemplo, de Tarkovsky. Quinto, sostener la estructura teatral de una escena y responderla redondeándola con un sentido de finalidad, como por ejemplo en los finales, reforzados por pasajes climáticos unificados con el material anteriormente expuesto. Existen muchas otras disciplinas que intervienen en el proceso de determinar la música para el filme, como el cortador, que detalla la acción física de las secuencias, quien ayudará al compositor a sincronizar los pasajes de la partitura con la acción. Esta especialización o especialidad del compositor tiene algunas limitaciones, como la invención melódica, supeditada siempre a un papel secundario, por lo que se requiere un control importante de la orquestación. El momento de la grabación de la banda sonora es un momento único, debido a la interpretación en estado puro de toda la música creada. Posteriormente, se mezclará con los diálogos y la dinámica se verá fuertemente afectada en perjuicio de la parte musical. Llegamos, pues, a la 11ª idea reguladora, del compositor al intérprete y de éste al oyente. Para que el hecho musical adquiera significado absoluto, tienen que participar estos tres elementos: el compositor, el intérprete y el oyente, cada uno con su función determinada. El compositor nos muestra su propia expresión interior, reflejo a su vez de su contexto más cercano, y que marcará el estilo que se refleja en la obra. El intérprete es el artífice de la dimensión práctica de la idea originaria del compositor. Adopta una importancia relevante en cuanto a la opinión que se tiene de este y también de su mensaje. En la reinterpretación que el intérprete hace de la obra, introduce su propia visión, por lo que es importante distinguir lo que cada parte aporta al hecho musical. El oyente es el elemento que completa todo el proceso y cuya responsabilidad recae en una entrega consciente y plena de la música que escucha, de tal manera que puede ampliar y desarrollar el propio gusto y abandonar los prejuicios. La música, pues, y llegamos al gran final de esta clase, solo puede estar viva realmente si hay auditores que estén realmente vivos. Muchas gracias por haber asistido a esta segunda clase de hermenéutica estética de la música, y ahora hemos revisado a Aaron Copland en su libro de cómo escuchar la música. Para ello, pues he manejado mi texto, que es la 13ª reimpresión del año 2006, publicada en México en el Fondo de Cultura Económica. Pues Copland es un gran ejemplo de cómo hacer buena hermenéutica estética de la música. Tengan ustedes felicidad y hasta la siguiente clase. Muchas gracias por participar en esta hora académica.